Y por cierto, viajeros, si se están preguntando cuánto cuesta la aldea, la posada en donde nos hemos estado quedando, miren esta nave en la que nos vamos hoy. Pero no hay que pagar nada extra por el uso de la parrillera si contratan esta lancha. Que si se pregunta, ¿vale? Ostra y que hay kiwa. ¿A cómo la docena de ostra? Miren esto, qué impresionante. Si tú quieres un pescado frito, acá en Los Juanes, que es un bajo, o sea que no es una isla y tal, también. ¿Y cuánto cuesta un pescadito como ese? Una pregunta, Pito, ¿cuánto cuesta para la playa? Y la mayoría de todos estos autobuses vienen que como en... Vienen full day. Ok. Prácticamente ida y vuelta, le ofrecen un paquete, pero eso ya es con los guías, pues obviamente con diferentes agencias de viaje. ¿Y más o menos cuánto cuestan esos paquetes? Viajeros, si esto no es el paraíso, díganme ustedes lo que será. El pueblo de Chichiriviche está experimentando las mayores cantidades de turistas que haya recibido en su vida. Viajeros, bienvenidos al estado Falcón, específicamente a Chichiriviche. Ya hemos venido bastantes veces a este lugar, pero siempre me gusta volver porque es increíble cómo en este pueblo apuestan demasiado por el turismo y siguen reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Para los que vieron el video anterior, podrán ver que venimos de Punto Fijo porque en estos días hemos estado dando una vuelta por el estado Falcón y nuestra próxima parada era acá, no solamente para ver qué ha cambiado, sino para ver la reacción de extranjeros, porque ya hemos podido hablar con varios que están acá en este momento y con nuestro amigo que ha estado haciendo este viaje con nosotros, que tiene 8 años sin venir a Venezuela y se va a reencontrar con las playas de Morrocoy. No, ya va, yo quiero comenzar mostrando el lugar donde nos estamos quedando, se llama La Aldea. Y la última vez que yo vine no tenía todo esto que están viendo ustedes atrás, sino solamente lo que ven por este ladito, esta piscina enorme. Y bueno, básicamente la aldea es un conjunto de cabañitas, tienen habitaciones para 2 personas, pero también tienen habitaciones para 6 personas con 2 baños, tienes tu cocinita y básicamente tienes un espacio independiente donde puedes prepararte el desayuno, puedes prepararte las cenas y pasar un rato súper chévere. Miren qué increíble, tiene una piscina por allá. Tiene esas 2 churuatas por allá con parrilleras independientes. Tiene todo esto que es nuevo. Todo esto de aquí hacia allá es nuevo. Y tiene 2 churuatas más allá arriba. Que bueno, ya vamos a subir a mostrarles una. Y también le vamos a mostrar nuestra habitación, que ya está un poquito desastrosa. Así se ven las áreas de churuatas. Tienen sus mesitas, sus sillas. Y por allá tienen, bueno, de este lado 2 parrilleras, me equivoqué. Para que 2 familias puedan venir, miren, hasta copas de vino ahí, cuchillos para la parrilla. Y hacer pues su comida. Por allá 2 más. Y por allá una y una. En total 6 parrilleras. Pero lo que me gusta es que esta posadita es relativamente pequeña, o sea, es como privada. No estoy seguro cuántas habitaciones tiene, pero creo que son como 7 u 8, algo así. Entonces se hace bastante privadito, no sé, llena de un gentío y tal. Y además, bueno, Rómulo, el señor Rómulo, que es su dueño, ojalá y podamos conocerlo en este video. Vamos a ver si nos encontramos con él, le hacemos unas preguntas porque una leyenda acá en Chichiriviche, muchos años apostando y creyendo en el pueblo, y después de haber tenido, miren, infinitas cosas, con la crisis todo se vino abajo y ahora se está levantando otra vez y de verdad, qué belleza. Y esta es nuestra habitación, hasta para 4 personas, un poquito desastrosa porque ya dormimos ayer. Este es el otro lado con las 2 camitas individuales y por acá tiene la cocina que les decía, con su nevera, con todos los utensilios que ustedes necesitan para ahorrar si quieren comer en casa. Por acá está el baño, bien bonito, y también un poco desastroso todo. Miren qué cool, la ducha es como con un botuto. Salimos de la posadita de la aldea y nos vinimos al Hotel Caribana. Esta es una opción para muchas más personas, también es más económico aún y ya les voy a hablar de precios. Pero acá
tienen paquetes con desayunos, cenas, almuerzo, mientras que en la Posadita de la Aldea no hay ningún tipo de servicios de comida. Entonces vinimos a desayunar acá porque nuestros otros amigos que vinieron a este paseo se quedaron acá ya que no había disponibilidad en la aldea. O sea, nuestra habitación fue la última literalmente. Y nada, aquí se come rico también, desayunitos criollos con arepita y diferentes contornos. Para los que no queremos comer empanadas, por más deliciosas que sean, estoy tratando de evitar las frituras. Y nada, vamos a ver si conocemos a Rómulo que les comenté y pues que nos cuente su historia y ya les muestro todo lo demás. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Venezuela? ¿Cómo llegué a Venezuela? Mira, llegué a Venezuela porque yo fui un inmigrante, no en estado de necesidad. Yo fui emigrante en estado de ánimo. Yo quería salir, quería vivir, quería ver otros países. Y bueno, y me atraía mucho el mar. Yo quería ser buzo. Y cuando me ofrecieron Venezuela, un amigo de mi papá me dijo que vivía aquí. Y me dijo, no, yo estoy en Venezuela, Marta, ni sabía dónde estaba Venezuela. Claro. Cuando voy a ver en el Atlas, que era el internet de aquel entonces, eso fue año 77. Vi Venezuela y me conquistó la posición de Venezuela. Claro, Perú, Argentina, Miami, Puerto Rico, las islas que había. Yo dije, no, eso es. Porque si no, la otra alternativa era Canadá en aquella época que hacían llamado por radio, o Australia. Okay. Y a mí, yo me iba para Australia. Yeah. Y después vine a Venezuela. Me dio un año. Dije, no, voy a hacer un año en Venezuela para ver. Y bueno, y por supuesto me atrajo todo. Claro, todo me atrapó de Venezuela. Y me dediqué al buceo muchísimos años. ¿Tenías una escuela acá en Chichiriviche? Dábamos cursos en Caracas, yo era tucaqueño, primero fui tucaqueño. Ah, ok. Primero ya en Tucacas. Sí, en Tucacas. Después a través de mi cuñado conocí Chichiriviche y Chichiriviche sí me atrapó mucho más. Y mucho más. ¿Y cómo empieza tu historia acá en el pueblo de Chichiriviche? Empieza comprando una casa. Debajo de la casa había un local, ahí hicimos un restaurante que se llamaba Casa Mare, que fue muy exitoso, por cierto. Y después, bueno, tenía tantos amigos que dije, voy a hacer una posadita para recibirlo, pues ya no me cabían más en la casa. Y entonces empecé con 5 habitaciones, imagínate. Ok. ¿Eso es lo que actualmente es la aldea o esa era otra? No, Caribana. Ah, lo que era Caribana. Caribana, lo que es Caribana, que sea aquí con pocas habitaciones. Y el nombre Caribana se lo pone nada más y nada menos que Charles Ruiz Carías. ¡Wow! Claro, yo había trabajado con él. Ok. Me encuentro con Charles y me dice, ¿qué hace, Ron? Le digo, no, está en Chichiriviche, está haciendo una posadita. Pero no sé qué nombre poner, tenía varios nombres yo. Claro. Y él me dice, ponle Caribana. ¿Y Caribana por qué? Y dice, Caribana es el nombre que tenía Venezuela antes de llamarse Venezuela. Wow. ¿Sabes? El Mar Caribe, los Fillos Caribana. Todo. Exacto. Y bueno, me gustó el nombre y le puse Caribana. Además que, si tú me preguntas a mí, suena como una mezcla de Caribe en italiano, ¿sabes? Como es Caribana. Así. Le puedes decir así y también sirve esa historia. También eso es verdad. ¿Y ahora cuántas habitaciones tiene el Caribana? Ahora estamos en 100. 100 habitaciones, wow. Pero Rómulo, yo quiero que me cuentes dos cosas. Primero, ¿cuándo fue como la época más dorada del turismo acá desde que tú estabas pues trabajando en el turismo en Venezuela? La más dorada del turismo, yo creo que esta. Hoy por hoy. Yo creo que sí. Yo es primera vez que veo la industria del turismo, porque esa va a ser la segunda industria de Venezuela, va a ser el turismo, de eso no tenemos ninguna duda. Sí, sin duda. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que está empezando, para mí está empezando. Porque yo estoy viendo gente que está viviendo, que aprendió a vivir del turismo. Y eso antes yo no lo había visto nunca. Ni hace 20, 30. Nada. Fíjate todo el censo que hay aquí de peñeros. Claro. Antes habían 10, 15 peñeros aquí, bellísimos, por cierto, todos de madera, ¿sabes? Con sus colores, bellísimos, que se extrañan mucho esos peñeros. Pero bueno, ahora hay 600 y pico el censo. Wow. Ahora hay familias familias enteras viviendo del turismo. Aquí se ha creado una microeconomía. Bien o mal, la hay. Claro. Gente trabajando para esto. Y fíjate tú que
ahora se dificultad en conseguir personal fijo. O sea, que hay personal adestrado, freelance, que está viviendo el turismo. Están preparados para recibir el turismo. Claro. Yo no he visto una época mejor que esta, aunque tengo mucha gente que me dice lo contrario, ¿no? Y opina lo contrario. Yo no conozco una época mejor que esta para el turismo. A mí me estaban comentando que en el pasado, no sé en qué año en verdad, tú tenías como tus propias lanchas en el puerto y sacabas a la gente. Y bueno, luego obviamente hubo un momento en que hubo un bajón. Bueno, que es la crisis, la famosa crisis. Y ahora yo he visto que ha como resurgido todo. Para mí sí, por supuesto, habría que organizarlo más, pero está bien organizado de todas maneras. Si hablamos del turismo de los buses, está súper bien organizado. Sí, eso está manejado muy bien. Bueno, y justo ahorita viniendo para acá pasamos por la terminal y habían como 30 autobuses por ahí. Ese es un turismo que hay y es un turismo nacional. Sí, sí. Y no todo el mundo se puede dar el lujo de tener un turismo nacional. Claro. No todos y 12 meses al año. Sí, exacto. Que eso es lo otro. Pues tú puedes tener turismo nacional que en la época de esquí, el añero. Está bien, perfecto. Pero ¿y después? Aquí son 12 meses al año. ¿Sabes lo que es tener la brequera funcionando 12 meses al año? Eso es un lujo que se pueden dar Otros países. Sí, sí, no, muy poco pues. Yo sí creo que este es el comienzo del turismo. Yo estoy convencido, mire, lo discuto mucho con mis amigos, que no, que lo que viene para acá es bien. Que se va a mejorar, que se va a perfeccionar, que va a crecer siempre, eso sí. Yo creo que no van a haber callos que alcancen aquí. Amén. Para la cantidad de gente Amén. que va a haber. Siempre y cuando sea sostenible, amén. Sí. Me parece espectacular. Bueno, gracias, Rómulo, por esas palabras. Ya salimos del Caribana, que por cierto vale $35 la noche por persona con desayuno incluido, o $45 si quieren la cena también. Y ahora nos vamos a casa de nuestros amigos Vivi y César de Hoku Turismo. Los que siguen este canal desde el principio, bueno, saben todas las veces que hemos compartido con ellos y que hemos apoyado pues su trabajo, porque de verdad que es impecable. Yo creo que pusieron a valer el pueblo de Chichiriviche. Y nada, nos vamos para la playa con ellos. Miren lo que les decía del puerto y la cantidad de autobuses que vienen a hacer paquetes de full day. Buena. Miren. Son muchos, o sea, de verdad estoy impresionado con la cantidad de turismo que viene por full day. Porque por lo general salen de Caracas, Maracay, Valencia, inclusive Maracaibo. Y salen de madrugada, llegan acá, disfrutan el día y luego se vuelven a ir en la tarde-noche. Y pues algunos llegan al final de la noche, otros llegan de madrugada a su destino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo fino? Excelente. Una pregunta, Pito, ¿cuánto cuesta para la playa? ¿Para qué Isla Rey? Por ejemplo, Cayo Sal o Cayo Muerto, que son los más cerca. Que sale con un costo de $50 para 10 personas, traslado y de vuelta, Rey. $50, o sea, $5 por persona. Exacto. Y si una persona viene sola, se puede poner la lancha con otro, pues. Pudimos unir con otro grupo familiar sin ningún Ok. problema. Y la mayoría de todos estos autobuses vienen que como en... Vienen full day. Ok. Prácticamente ida y vuelta, le ofrecen un paquete, pero eso ya es con los guías, pues obviamente con diferentes agencias de viaje. ¿Y más o menos cuánto cuestan esos paquetes? No sabe. Más o menos como 30, 50 por persona, más o menos. Ok, que si desde Caracas, por ejemplo. Exacto, desde Caracas, Maracay. Ajá. Y les incluyen las comidas y todo. No, eso simplemente te incluye el transporte terrestre y el Ok. transporte marítimo. Y el transporte marítimo, exacto. Y a la mayoría de las personas que vienen a hacer full day, ¿a qué playas los llevan? Más que todas las islas cercanas como Cayo Saro o Cayo Muerto. Ok. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, para Cayo Sombrero? Para Cayo Sombrero, como es un poquito más lejos, Sí. tiene una distancia de 25 a 30 minutos. Exacto. Traslado y vuelta te saldrían 120 para 10 personas. Si Eso. tu grupo es menor, te unimos con otro grupo familiar Eso. para dividirse los gastos. Muchas gracias, hermano. Ah, va. ¿Cómo te llamas? Anthony Vázquez. Anthony. Que Saludos. están en las redes, papi. Chao, pues. Bueno, ahí tienen toda la información y ven que la cantidad de autobuses de verdad que es grande. Pero como decía Rómulo, eso en verdad es bonito ver que el turismo nacional se está activando, porque bueno, hay planes relativamente accesibles, obviamente no para todo el mundo, pero sí es verdad que una persona que se ahorra sus realitos se puede venir en un plan de full day y disfrutar de las playas de Morrocoy, que son un paraíso. Ya llegué
llegamos a nuestra casita en Chichiriviche y obviamente estamos con las mejores. ¡Qué fino! Vivi, qué rico estar aquí otra vez contigo. No, qué felicidad tenerlos. Gracias por volver siempre, muchachos. Mira, Los nuestra queremos familia demasiado. acá. O sea, además de que están todos demasiado guapos, Mila, Máximo, Marena, los amo demasiado. Y por favor, miren todo el arte que tienen acá. No solamente la mejor logística de todo Falcón, ya que poniendo la barrera altísima porque sé que no nos van a defraudar, siempre lo hacen muy bien. Y además, con mucho cariño. Vivi, Muchacho. cuéntanos un poquito qué estás ofreciendo ahorita a aquel que quiera contactarte y venir para acá. Bueno, muchachos, nuestro negocio se ha diversificado y ha crecido porque ya ahora no solo somos paseos guiados por el Parque Nacional Morrocoy, por el Refugio de Fauna Silvestre Cuar, sino que también organizamos los hospedajes, las comidas, peticiones de mano, bautizos y bueno, para que la gente se sienta aquí como cuidada también, ¿sabes? Les damos las recomendaciones en el callo, el toldito, si necesitan una cabita se las prestamos, incluso también estamos prestando servicios desde la ciudad, ¿sabes? Con el vehículo, unas vans, una cosa para traerla a la familia. Les armamos todo el paquete, lo que quieran, pues. Lo O sea, que básicamente los contactan y ellos planifican todo y ustedes no tienen que preocuparse por absolutamente nada. Exacto. Epa, Vivi, y yo quiero que también me hables de eso que está ahí. Cada vez que he venido he visto una casa rodante, un motorhome. Bueno, Hoku está en una aplicación que se llama Overlander, que es la aplicación de los viajeros, y ellos buscan como que un lugar seguro donde aparcar, donde estacionar, sobre todo los motorhome, y nuestra casita es ese lugar seguro. Nosotros además le prestamos unas duchas, si quieren cocinar, relajarse un ratico del espacio pequeñito del carro, ahí lo tienen en la casa. Y bueno, también los apoyamos para que puedan viajar de forma económica, porque ellos no vienen con un turismo convencional, sino que son viajeros. Entonces nosotros, por lo menos aquí llegaron dos, coincidieron, entonces se juntaron con otras familias venezolanas, hicieron un paseo súper chévere y les salió a buen precio, que esa es una de las cosas que nosotros hacemos, que no necesariamente tienen que pagar una familia la lancha completa, sino que como tenemos un embarcadero y llegan varios grupos, hacemos y cuadramos el grupo para que se ahorren ahí el dinerito. Así que es una forma de viajar económico. Pueden contactarlos a través de @jocoturismo. Gracias, muchachos, de verdad, Con amor, súper agradecida porque gracias a ustedes muchas personas nos conocen, muchas personas vienen a tomarse fotos en el mural que le hicimos a ustedes. A la gente le encanta y sienten que tienen como que un pedacito de ustedes aquí con nosotros. No, nosotros somos la ventanita, pero ustedes con su excelente trabajo han creado la reputación que tienen lo y los quiero mostraron. felicitar también. Gracias. Pero sí, o sea, tienen el hermoso detalle de tenernos aquí. Yo le digo, Vivi, no te aburras de vernos. Vamos a verlo. Verme otra vez en grande es muy loco, ¿viste? En 2 días, 2 murales. Qué locura. O sea, está demasiado lindo. Se parece bastante. Se parece igualito. No, qué belleza. Qué linda sonrisa. Sí, bella. Qué cuchi. Y bueno, también hicieron a Valen, que por supuesto es promotora del turismo por muchas décadas. Y miren qué belleza, acá una representación de... Ajá. Y Cayo Sombrero. Sí. Un pedacito allí. Miren la cantidad de detalles que tienen, que estas aves, esto que le ven aquí blanquito, es un anillo porque estas aves migran desde Canadá, si no me equivoco, vienen ¿verdad? de Canadá, pasan por Virginia y vienen desde todo el continente, vienen en la época del invierno en el norte. Entonces le ponen esos anillitos para poder traquearlas luego y saber desde dónde vienen. Obviamente lo hacen en esos países del norte y uno aquí puede observar, mire, ese tiene el anillito, ese viene de lejos. La próxima vez le digas que te traiga un poquito de hielo de allá. Pero nos pasó la otra vez que vienen fotógrafos así, biólogos y ornitólogos, gente especialista en aves, y entonces le tomaron una foto con una cámara brutal al anillo y salía 0515, el código se vio claro. ¡Wow! Entonces se meten en la página de las aves mundiales y entonces ponen el código y resulta que esa ave la habían visto 3 meses antes en Virginia, ya la habían registrado. ¿Qué? O sea, era su primer avistamiento, o sea, la habían anillado 3 meses antes en Virginia y era su primer avistamiento. Claro. Brutal. Si la ave viene de Virginia, Canadá, hasta acá, ¿tú por qué no?
No sé qué estás haciendo en tu casa. Ya planifica tu viaje. Véngase para acá. Bueno, vamos a recoger todo, irnos a la playa y nuevamente agradecer de todo corazón esta belleza. Ellos fueron los primeros que se animaron a hacernos un mural acá en su casa y de verdad que es impresionante, o sea, como en 2 videos, para los que vieron el video anterior y pueden ver que nos han hecho 2 murales en el estado Falcón. Y es que creo que este es uno de los estados en donde puedes encontrar el mejor balance entre maravillas naturales, pero alucinantes y muy buenos precios. Porque nuevamente, hace un par de videos atrás decía, mira, visitamos la playa más barata y paradisíaca si metes todo eso en una licuadora, que era Playa Caribe en Chuspa. Obviamente esa playa es muy, muy económica y también es bien bella. Pero lo de Morrocoy es otra cosa, o sea, Morrocoy podría yo decir que es la mejor playa de Venezuela, porque hay gente que le tiene mucho miedo a volar a Los Roques o a navegar por 3 horas para llegar a la isla de la Tortuga, que pudiesen ser playas pues más vírgenes, pero también mucho más costosas. En cambio, el Parque Nacional Morrocoy está cerca, hay playas desde 5 minutos navegando desde los muelles, puedes venir con tu carro de forma tranquila y conseguir, bueno, de todo. O sea, he visto hospedajes de 5, 8 dólares, hay como hostales que están empezando a ver acá en Morrocoy. O sea, literalmente las posibilidades son infinitas, especialmente en el pueblo de Chichiriviche, porque Tucacas siento que es como un target un poquito más alto. O sea, en Tucacas creo que necesitas tener un poquito más de poder adquisitivo para poder visitar el Parque Morrocoy, el Parque Nacional Morrocoy desde ese pueblo. Pero acá en Chichiriviche no. Así que ustedes pueden tomar la decisión y animarse a conocer este paraíso, por supuesto, con Hoku Turismo. Y si ustedes no son locos, sino que son despistados de viaje y se vienen a la playa y se les olvidó el traje de baño, la toalla, la pelota, lo que sea, Vivi tiene aquí una tiendita. Cuéntanos, Vivi, ¿qué ofrecen? Bueno, ahorita ya por la temporada está un poco desabastecida, pero tenemos súper finas las toallas de los de locos de viaje. Qué bella, gracias. Tenemos trajes de baño de la marca de nosotros, Guarao, trajes de baño manga enterizos, qué bello. Las licras de nosotros que también nos las piden, las tenemos, ahorita quedan puras tallas pequeñas. Unos vasitos también que son así de hule de Chichiriviche. Ay, también qué tenemos divertido. eso de la gente de Aloha Beach Choronil. Wow. Elena, que ella hace del recuerdo de Venezuela en resina. Mire, qué son bonito. Son brutales, bellísimos. Ya tenemos bastantes imanes y cosas, pero ya nos quedan poquitas cositas. Y bueno, una foto que a la gente siempre le gusta escuchar de nuestra historia y eso. La foto que nos hizo Ipaniza, demasiado bella. Qué bello. Ay, que los rentamos, caretas, snorkel, traje de baño, inflables, hamacas. De todo, pues, de todo, ya saben. Así que ustedes pueden estar en el Sambil de Maracaibo y venirse directo para Hoku Turismo acá en Chichiriviche, que aquí le dan el traje de baño. ¿Y chorcito para hombre, Vivi? También tenemos uno. Ah, mira, hasta chorcito para hombre tienen, la toalla, todo, pues todo lo que necesiten. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho cháchara, vámonos para la playa, por favor. Vámonos. ¿Preparada? Hola, qué bella, Marena. No quiero dejar de mostrarles este espacio que me parece espectacular y es el muelle de Hoku Turismo. Este lugar antes, en el pasado, era del Hotel Caribana, que les mostré anteriormente, y bueno, nuevamente por la crisis se vino abajo y ahora entre varios hoteles tengo entendido que Isla Linda también, que es un hotel de lujo acá en Chichiriviche, espectacular. Nosotros nos hemos quedado también, maravilloso. El mismo Hotel Caribana y pues todo el amor y esfuerzo que le han puesto Vivi y César de Hoku Turismo pudieron volver a habilitar este lugar. Miren qué belleza. Y una historia de éxito de verdad, porque ellos empezaron con una sola lanchita. Yo me acuerdo la primera vez que vinimos, en diciembre del 2020, Vivi y César tenían una sola lanchita, que por cierto se llama Pura Vida. Pues ahora tienen 3 lanchas y no solamente eso, sino que hay otros empresarios o dueños de lanchas que se las asignan para que ellos también las alquilen. Por eso como que su flota de embarcaciones ha crecido y tienen más disponibilidad para atender a más personas, para hacer los recorridos que hacen. Que bueno, como comentó Vivi, no es solo te llevo a la playa y ya te dejo desatendido ya, sino que es literalmente atención todo
el día y eso se valora mucho. Nuestra empresa Soco Adventures, cuando traemos grupos, siempre es con Vivi y César, porque de verdad son de nuestros mejores aliados. Y otra cosa que me parece alucinante es, miren el color del agua en el puerto, o sea, en el mismo muelle, esto está cristalino. Uno suele ir a otros muelles y dice, no, pero que el aceitero, que esto está contaminado. Eso es una belleza, o sea, cristalina en el muelle de Chichiriviche. Ahora podrán imaginarse cómo es en las playas. De verdad que tenemos un paraíso en nuestro país, no solo en estas playas, sino en todas nuestras costas del Caribe. Pero me encanta resaltar lo que para mí es la mejor playa de Venezuela, que bueno, es todo este Parque Nacional Morrocoy. No quiero hablar de una islita en específico, sino todas componen lo que yo considero la mejor playa de este país. Veníamos caminando por el muelle y la verdad yo pensé que nos íbamos para la playa solos. Pero la verdad es que nos vamos con muchas. Somos privilegiados, siéntanse privilegiados. En el planeta entero existen pocos lugares que tan cerquita de tierra firme hayan calles tan hermosas y que los podemos disfrutar todo el año. Tenemos que esperar el verano, el otoño, el invierno. Lo que sí le hace falta es el amor que se merece. Pero a eso vinieron ustedes, estamos nosotros. ¿Cuál es el amor que le damos a la basurita que generemos? Nos traemos de regreso. Acá estamos pasando por Cayo Muerto. Este es el más cercano, como mencionaba César, desde tierra firme. Y con Hoku vale $40 la lancha para 10 personas, es decir, $4 por persona. ¿Se recuerdan que pasamos por allá por el embarcadero y me dijeron, no, para el más cercano 50? Pues miren, con ellos 40. O sea, no solamente el trato, la historia, los chistes, que de verdad agregan valor a la experiencia, sino los precios también. O sea, espectacular. Miren qué belleza. Este es uno de los cayos que por supuesto más se llena, pero también es uno de los más económicos. E igual, miren lo cristalina del agua. O sea, ustedes pueden apreciar en este video que no es que necesitan navegar 20 minutos, media hora para ir para Cayo Sombrero y tal, sino que ya a 5 minutos de lancha pueden encontrar una playa paradisíaca. ¡Eje! Este que ven acá es el segundo cayo más popular o más visitado desde Chichiriviche. Está a unos 7-8 minutos, o sea, sí, 3-4 minutos más lejos que Cayo Muerto, y se llama Cayo Sal. Su nombre se debe a una salina que tiene en medio del cayo. Pero miren qué belleza la cantidad de palmeras. También es verdad que está bastante lleno de gente, pero tranquilo, pues, o sea, no hay descontrol, no hay despelote, por lo menos eso no se ve a simple vista. Así que me gusta que la gente venga, disfrute en la playa, bueno, y ya luego vuelva a casa después de un día espectacular. Y miren lo que les digo, cristalina el agua, sin importar que te vayas muy lejos, muy cerca. Ya tienes los colores espectaculares. Y miren, a 5 minutos más llegamos a un point secreto que solo pueden venir si vienen con Hoku acá a Chichiriviche. Miren lo cristalina del agua, y lo que más me gusta es, miren lo vacía que está la playa. No sé si logran ver al fondo, pero ni un toldito, ni uno solo. Está prácticamente solo para nosotros, y eso que estamos viniendo en un sábado de agosto, vacaciones, o sea, repleto de gente, y se pueden encontrar lugares bastante paradisíacos. Vamos a hacer un rescate, porque como les he dicho, no solo se trata de llevarse su basura, que eso es obligatorio, sino si ven basura por ahí, la recogen y así le devuelven un poquito a la naturaleza de todas las bellezas que les regala. No, miren este paraíso solo para nosotros. Impresionante, o sea, impresionante. Estos colores. Wow. La cantidad
cantidad de conchitas que hay. Miren qué lindura. Esto es algo también súper importante. Yo sé que las conchitas son muy lindas, pero pertenecen a este lugar. Primero es parque nacional, así que no pueden sacarlas, pero además, no importa si no es parque nacional, eviten hacerlo porque esto puede terminar dañando las orillas, que cada cosita que ven acá es indispensable. Así que Muestra ustedes todo lo que tienes en los las bolsillos ven, entonces, pues. las admiran y luego las vuelven a dejar. Y en todo lo su que lugar. tienes en los bolsillos. A ver, aquí les muestro. Ah, mentira. ¿Qué estás haciendo? Estamos improvisando. Porque dos despistados de viaje dejaron el toldo en la casa y de verdad que aquí no se puede estar sin toldo. Por cierto, estoy impresionado con la temperatura del agua. Es que no quiero decirles que está frita, templada. No, esto está tibia, o sea, divina. Es más, creo que hasta un poquito más fría sería mejor. Imagínense la temperatura. Claro que estamos muy a la orillita. Si nos vamos un poquito más para adentro ya estaría perfecta. Pero no. Y esto es todo el año, señores. O sea, quizás en diciembre el agua se pone un poquito, 1 grado más fría. O sea, 1 grado más abajo, pero esto es un paraíso los 365 días del año. Y cuando nos vamos a ver los 17 países megadiversos del planeta, del cual formamos parte, somos uno de los primeros 10 con más fauna, ecosistemas, flora, o sea, un espectáculo. La ventaja que tiene Venezuela sobre todos esos es que literalmente se puede visitar todo el año. Si uno, por ejemplo, pone a Filipinas, que también es otro de los países megadiversos, hay temporada de los monzones en donde las lluvias son tan infernales que no puedes hacer absolutamente nada. Aquí inclusive en temporada de lluvia, bueno, en teoría estamos en temporada de lluvia y llueve 1 horita para las islas, divino. Luego, no sé, Australia. Bueno, las temporadas en Australia son bien marcadas. Entonces, obviamente, qué aburrido visitar un país con tanto frío si quieres ir a las playas, por así decirlo. No, de verdad que tenemos un paraíso. Podríamos vivir del turismo y solo del turismo sin necesidad de ningún mineral bajo tierra. Y estoy impresionado de que ya conversando con varias personas, pues al menos acá en el pueblo de Chichiriviche se ha tomado conciencia de eso y lo han estado aprovechando. Quizás en estos momentos, bueno, quizás no, estoy seguro que en estos momentos no es la época más dorada del turismo en el Parque Nacional Morrocoy, pero quizás, y aquí sí digo quizás, el pueblo de Chichiriviche está experimentando pues la mayor o cerca de las mayores cantidades de turistas que haya recibido en su vida. Y esto no es dicho por mí, no me crean si yo se los digo, es literalmente lo que dicen los locales que trabajan acá y que no es que tienen 2-3 años trabajando, sino que tienen 20-30 años trabajando con el turismo. Imagínense si las condiciones cambiaran, ¿cómo sería? O sea, sería una súper joya. Pero bueno, yo creo que voy a parar de hablar y vamos a empezar a hacer las actividades que vinimos a hacer, porque a nosotros nos gusta venir a la playa. Por cierto, estamos improvisando el toldo con la toalla de Dos Locos Store. Y ustedes pueden adquirirla también a través de nuestro Instagram, a través del WhatsApp que les vamos a dejar aquí en pantalla. Ese es de 1,80 m por 1,80 m, es bastante grande. Toldo, quise decir toldo. Vamos a tener que ir a tierra firme a buscar un toldo, porque de verdad que esta improvisación no la dio. Y bueno, a lo que yo vine fue a esto. Un poquito de wake, a ver si me acuerdo todavía. Y bueno, como siempre en este deporte, a llevar más bollo que plato navideño. Ahora sí, llegamos
y armamos el toldito, por cierto, de Neso Tent, los mejores toldos para la playa. Venezuela, espectacular, los puedes poner donde quieras. Este es de Vivi César, pero nosotros también tenemos uno espectacular, ya tenemos yo creo que más de 5 años con él y maravilloso. Llegó el momento que menos esperaba, que más temía, pero que era necesario, y es de quitarme las clinejas. Bueno, ya algunas se han quitado solas, pero es que hemos hecho muchas locuras en los últimos días y se me queda enganchado el pelo. Pero sobre todo, en el sol es muy malo tener las clinejas, al menos sin sombrero, porque el cuero cabelludo está como al descubierto. Entonces el sol penetra y puedo volver a quedarme calvo. Así que es hora de quitármelas. Niñita me va a ayudar, aunque se está haciendo la loca por allá. Y después vamos... Epa, esas manitos así tampoco. Que dejes los pies a... Amor, se me resbalan los pies. Ay, miren esa delicia. Allá hay como otro pedacito de playa totalmente privado. O sea, vamos para allá y estaríamos solos. O sea, ya de por sí en la playa estamos solos. Pero si quisiéramos, bueno, más privacidad, pues allá un pedacito de playa totalmente sola. Y todo eso que ven al frente está sola para nosotros. Miren, ahí está la lanchita, ahí está el toldito, ahí están nuestros panos. Monta los pies. Cónchale, qué mal copiloto eres. ¿Qué copiloto? No se dice copiloto en un pádel, se dice parrillero. Viajeros, si esto no es el paraíso, díganme ustedes lo que será. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Miren, este es el servicio más VIP que van a encontrar en Chichiriviche. Traslado de cervezas del toldo al agua en pádel. Para que no haya un desastre. ¡A la orden, a la orden, a la orden! ¡La cervecita! ¡La cervecita! ¡Salud! ¡Bienvenido! Vale, qué felicidad tenerlos aquí, vale. Salud, muchachos. Yo quiero pedirte un favor. Si tú estás viendo este video sin tu persona favorita, sin la persona con la que de verdad amarías estar en este lugar, no es que vas a pausar y te vas a salir el video. Termina de verlo porque si no es a YouTube. Y luego lo vuelves a ver. Mira, dile, mira mi amor, tú, yo, este toldito, esta playita totalmente sola para nosotros. Piénsalo, claro que sí. Imagínate lo divino que está este point secreto literalmente solo con Hoku Turismo, que vamos a ir al pueblo y volver. Si estuviésemos en Cayo Sombrero no podríamos hacer eso, porque es una playa que está a 30 minutos, 25, 40, dependiendo del oleaje. Esta no, 15 minutos del pueblo, cerquita, vamos, compramos más cervecitas y volvemos. Porque somos 8 personas y dijimos, bueno, una cajita de cerveza y tal, 3 cervezas por persona. Todos se antojaron de tomar full cerveza, se acabaron las cervezas. Hay que ver con responsabilidad, siempre lo he dicho, pero 3 cervezas con todo este sol, uno ya está quemando la cerveza, así que una cajita más y ya. Y nos volvemos. Eso sí, son las 3:50 y tenemos chance hasta las 5. Lo cool es que 3:50, 10, 12 minutos de ida, 10, 12 minutos de vuelta, listo. A las 5 nos toca ya regresar. Miren qué belleza este paraíso. Miren. O sea, yo de verdad no puedo explicarme cómo no conocía este lugar acá en Chichiriviche. Y seguro hay muchos más. O sea, muchos lugares más que no conozco. Pero de eso se trata, volver a los lugares en donde has sido feliz, porque puedes ir explorando nuevos lugares, rincones escondidos. ¡Eso! Lástima que no quedaste en cámara, bro. Somos fiebrudos con los deportes. Mira, hemos hecho wakeboard, hemos hecho paddle, hemos jugado frisbee. ¿Qué más hemos hecho?
Ah, ellos hicieron snorkel. Hemos bebido, o sea, eso es un deporte también. Hemos hecho de todo. Pero miren, viajeros, me voy a poner un poquito filosófico, pero creo que la mejor forma de ver la vida es desde la gratitud. Y yo creo que Vivi y César de Pura Vida lo hacen muy bien. Ellos son muy agradecidos con todas las personas que de una u otra forma han colaborado en todo el éxito que tienen, porque le echan demasiado pichón, trabajan mucho, ¿sabes? Literalmente nosotros nos paramos a las 8:30 y ellos habían sacado varios viajes para la playa. O sea, nunca paran literalmente. Pero también agradecen a las personas que de una u otra manera han promocionado su trabajo. Y creo que es más bonito ver las cosas que ya tenemos y ser agradecidos por ellas, que siempre vivir con ¿qué será si? ¿O qué hubiese pasado si? O sea, vivir en el pasado o en el futuro. No, lo ideal es agradecer el presente y valorarlo. Bueno, toda esta reflexión viene porque una cosa muy cuchi es que el techo de las lanchas, miren esto, acá estamos nosotros, dos locos de viaje, Gabo Cárdenas, Aria Nucci, Valentina Quintero, Vivi Pura Vida. O sea, hay muchas personas, Araya, Crack, Christopher, muchas personas que han venido y de una u otra manera han aportado su granito de arena para dar a conocer el excelente servicio de estos cracks. Miren, por aquí está Ale, Enrique y William Ramos, pareja bellísima, los queremos mucho. Patrick Viaja, Viajando en Moto, Seba, y bueno, un montón de personas más a lo largo de todo el techo de sus lanchas de Hoku Turismo. Y eso de verdad a mí me encanta. Por eso cada vez que estén pensando en conocer Morrocoy, vénganse a Chichiriviche. Aquí hay opciones de todo. Además de que el pueblo tiene como más alma. O sea, uno puede salir a caminar en el pueblo, aunque no sea quizás el mejor o el más bonito y tal, pero es una belleza. Uno puede literalmente estar descalzo por ahí caminando, súper seguro. Como lo comentaba Rómulo, bueno, yo lo reafirmo. Yo ayer dejé mi camioneta parada en la calle. O sea, ni un estacionamiento ni nada. Lo dejé estacionar en la calle porque la posada La Aldea no tiene estacionamiento. Entonces, ¿sabes? Si quieren te pueden dar otro estacionamiento por ahí, pero yo dije, ay, ¿para qué? La dejé literalmente en la calle y no pasa nada. Esto es 100% seguro. Y es muy lindo venir a Chichiriviche, además de que, por supuesto, hacer todos los paseos, todas las experiencias que le provocan con Vivi y César, porque son demasiado cracks. O sea, son family goals, como literalmente le estaba diciendo, family goals. O sea, una belleza. Miren esta delicia, ya es tarde y aquí nos acaban de traer una comidita para picar, pescadito, tostoncito, empanadito, no, chicharrones de pescado y otro pescadito. Qué divino. Miren lo que yo les digo, estamos saliendo de casa de Vivi y César, son las 8:01 de la noche, 8:01 de la noche. Y no puede caminar tranquilito por el pueblo. Bueno, la cámara está toda empañada, pero acá vamos por la placita de Chichiriviche, caminando por el pueblo. Ahí está Máximo. ¿Qué dice Máximo? ¿Todo bien? Todo bien. Y vamos a nuestra posada La Aldea. Esto es bastante, pero bastante seguro. Me tuve que quitar las clines. Miren cómo me quedo. Y aquí vamos. Volvimos a la posada y por supuesto hay que aprovechar la piscinita. Lo que ustedes no pueden creer, o sea, ¿qué tal está el agua? Divina. Pero divina, tipo fría, tibia. Tipo jacuzzi. Jacuzzi. Vamos a decir, es verdad. Caliente. O sea, caliente, pero caliente. No es que tibia, caliente jacuzzi. Caliente. Uf. Está caliente. Wow. Caliente. No, uy. Uf, qué divino.
Nosotros y que íbamos a hacer una parrilla hoy, pero no, eso está muy rico para estar haciendo parrilla, hay mucho trabajo. La parrilla hay mucho trabajo. Creo que vamos a pedir unas pizzas. De pimentón. Y ya. Del Caribana. Recuerden el Caribana. ¡Salud! ¿Y los portugueses? Y Forza Nuku. Buenos días nuevamente desde la casa de Vivi César en Hoku Turismo. Hoy vamos a hacer un paseo un poquito diferente. Vamos a ir en una lancha deportiva en vez de un peñero para también mostrarles a ustedes otras opciones que tienen de traslados a las playas y pues de experiencias acá en el Parque Nacional Morrocoy. Ya se las voy a mostrar. Pero antes no quiero dejar de mostrarles nuevamente nuestro mural. Ayer había un carro acá y no se podía apreciar muy bien. Miren qué belleza, la cantidad de detalles. De verdad, súper agradecido con Brian Martínez, el artista que lo hizo. Y por supuesto, pues Vivi y César, que fueron los de la idea. Los queremos mucho, los apreciamos un montón. Y como les digo a ustedes, siempre que vengan a Chichi con ellos, porque de pana son clase aparte, los mejores. Miren qué bonito todo. Y por cierto, viajeros, si se están preguntando cuánto cuesta la aldea, la posada en donde nos hemos estado quedando, son $35 por persona y por noche. El único, problema, diría yo, con esa posada es que son cabañitas lo que tiene. Hay muy pocas habitaciones que son como para una pareja o algo así. Entonces tienen que buscar como la cabaña que se acople a su grupo familiar y pues pagar los $35 por persona y por noche. Lo único es que en esa posada no se incluye el desayuno, pero bueno, tiene su cocina, como la vieron, nevera, todo, para que ustedes mismos cocinen, mientras que en el Hotel Caribana sí incluye el desayuno, que de verdad está muy rico. Aunque en nuestro caso nosotros hemos ido de la aldea a desayunar al Hotel Caribana y también los desayunos son económicos, muy ricos. Así que si les gusta algo más privadito, no dejen de considerar esta opción que nosotros amamos con locura y recomendamos siempre, o sea, desde nuestros primeros videos, siempre que venimos a Chichi, la aldea. Me encanta que en esta familia todos trabajan, todos se ayudan. Miren, quiero presentarles a Máximo. ¿Cómo está, Máximo? Fino. ¿Cuántos años tiene? 14. ¿Y qué estás estudiando? Pasé para cuarto año. ¿Y ya sabes qué quieres estudiar después que te gradúes del bachillerato? Biología marina o comunicación social. Uno de los. Y estás estudiando en Maracay, ¿no? Maracay. Ajá. Miren, tiene como una carruchita para no tener que cargar las cavas. Eso hace como palanca y es solamente empujar. Y le hemos dicho, déjame ayudarte. No, tranquilo. Así que se agradece. Qué bonito. Todos cuando están de vacaciones ahorita se vienen para acá. Y bueno, cuando ya están en temporada del colegio, pues estudian en Maracay. Miren, ¿qué dice Milan? Hola. ¿Todo fino? Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y para qué grado acabas de pasar? Para primer año. Y estás de vacaciones ahorita del colegio, ¿no? Sí. Se vienen a trabajar con sus padres. ¿Qué te gusta más, Maracay o Chichiriviche? Los dos, pero es que en Maracay tengo el colegio y el fútbol, pero aquí tengo la playa y me gusta bastante el fútbol. Pero si tengo que decidir, la playa. La playa. Sí. El día que llegamos lo vimos pescando en la noche, como a las 6:30. ¿Pescan desde el muelle o salen con el bote? A veces en el parque. Ah, ok. La vez que ustedes me vieron, fui en el parque por una boya por allá. Y bueno, volví, pero porque no tenía más carnada, si no me podía quedar. Claro, pero sacaste 4 jurelitos. Sí. Crack. Qué bello. Y bueno, Marena ya la han visto ayer, protagonista también de todos los videos. Qué familia tan espectacular. Pero ya está Vivi y César coordinando todo. Hoy César no nos va a poder acompañar porque tiene mucho trabajo con la organización de las lanchas y los turistas. Pero nos acompaña el hermano, quien maneja la lancha deportiva. Y bueno, Vivi también. Miren esta nave en la que nos vamos hoy. César, no es nada personal, tranquilo, hermano. A mí también me gustan de empeñero, te lo prometo, pero cónchale. Miren esta belleza. Chao, papito. Buen viaje, padre. Aguanto cacho, no te preocupes. Te quiero. Ok. Ya lo había dicho. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Todo fino? Bienvenido a bordo. Gracias. Espero pase un día increíble. Lo vamos a pasar. Y diferente. Claro que sí.
Nuestra primera parada en este recorrido en lancha deportiva es la punta de Cayo Sombrero. Por allá en la esquina vemos una que se llama Playa Country y allá al frente está Cayo Sombrero. Pero vamos a hacer una parada por acá porque hay como un bajito, los que se quieran lanzar y tocar la arena pueden hacerlo, pero nosotros vamos a hacer un poco de apnea, de snorkel, ver cómo está la vida marina y las cosas que nos regala el mar debajo del agua, también para mostrarles a ustedes este paraíso submarino y luego continuamos hacia otro destino. Yo no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero nada más acá miren la cantidad de azules que hay. Por acá hay como un azul eléctrico, este ya está más turquesa, por acá está más marino y aquí en el medio como una combinación de ambos. No, qué belleza este lugar. Aquí andamos, nos quedamos en el spotcito en la puntica de Cayo Sombrero porque de verdad que está muy vacío, solo para nosotros. Hicimos un buen snorkel como lo vieron y ahora estamos relajados disfrutando de este bajo que miren, si me paro, llego, toco la arena. Si se asoman a Cayo Sombrero hay un montón de barcos, un montón de lanchas, mientras que aquí un domingo de agosto, que es la temporada que sí más alta del año, estamos disfrutando de este paraíso solo para nosotros. Vinimos a visitar el Bajo de los Juanes, pero si ustedes verdaderamente nos conocen saben que esto no es lo que nos gusta. Más bien siempre buscamos los spots secretos, los spots que estén más vacíos. Y ahorita solamente vinimos de paso para que nos mostraran cómo es el despelote. A pesar de que pasamos Semana Santa aquí y honestamente no es de nuestros mejores momentos, nuestras mejores visitas al Parque Nacional Morrocoy. Hoy no está tan intenso como en Semana Santa, pero igual no es como nos gusta a nosotros. Miren. Hay como una guerra de miniteca. Quien tiene la lancha con más cornetas es la que más suena, pero camina, bueno, te mueves 10, 15 metros y ya escuchas la otra y la mezcla con la anterior y todo ese despelote. Honestamente, no es la mejor manera para nosotros de disfrutar del Parque Nacional, pero respetamos los gustos de cada quien. Llegamos a Los Juanes para descansar un ratico antes de ir a hacer wakeboard, pero no es la zona de Los Juanes donde se para la mayor cantidad de barcos. De hecho, mire, si volteamos, se ven pocas lanchitas allá al fondo. Y este es como, si lo vemos de frente hacia el norte, esto es un poco a la izquierda de Los Juanes, que también obviamente llama a Los Juanes, pero no viene tanta cantidad de lanchas. Y también hay gente que te vende. Jefe, muéstrame ahí para ver. $20 todo visto como tú quieras. Bueno, a ver. 20 mix. A ver. Que es una bandejita. ¿Para cuánto más o menos alcanza esa bandejita? $20 si no lloramos. Si lloramos nos lo dejan en 15, ¿verdad? Y si lloramos, Se ve espectacular. Y por aquí tienen ostra. ¿Ostra y qué hay? Kiwa. ¿A cómo la docena de ostra? mira, la docena te sale 5 la docena. Y 3 docenas por 10. ¿Y 3 docenas por cuánto? Por 10. ¿Por 10? Claro. Ok.
Ahí cuadrado. Me gusta, me gusta. Miren esto, qué impresionante. Si tú quieres un pescado frito, acá en Los Juanes, que es un bajo, o sea, que no es una isla y tal, también. ¿En dónde lo fríen, mi pana? Una lanchita con tostón, ensaladita, quesito, salita rosada y con refresco de limón, papá. ¿Y cuánto cuesta un pescadito como ese? 25, patrón. ¿Cuánto? 25. 25. Tiene de 20. ¿Cuánto es lo más barato que tiene? De 20, patrón. De 20 es lo más barato. Pescado con ensalada y tostones. Ajá, y salita rosada, papá. Y salsa rosada, listo pues. Miren esta delicia. Miren esta delicia. Y si ustedes no se quieren gastar todo ese dinero comprando marisco, pescado frito en las playas donde llegan porque les parece pues muy costoso, pueden traerse su comidita porque esta lancha tiene parrillera. Miren, aquí estamos haciendo una puntica. Y todo esto, bueno, sale el costo de lo que pagaron por la carne en la carnicería. Pero no hay que pagar nada extra por el uso de la parrillera si contratan esta lancha. Que si se pregunta, vale $500 hasta para 12 personas. Lo ideal es que vengan como unas 10 personas para que estén cómodas dentro de la embarcación, pero si tienen unos niños y tal pueden traer más. Es decir, unos $50 por persona aproximadamente. Quizás si son menos personas puede haber un descuentico, pero ustedes ya ahí tienen el precio referencial para venir a disfrutar de una embarcación privada en el Parque Nacional Morrocoy y la pueden contratar por supuesto a través de Hoku Turismo. Ellos vienen y se la ofrecen, se encargan de todo. Miren esta belleza. No. Aprobado. Probado. Uf. Déjame ver. Buen apetito. Probado y aprobado. A probarte. Ha terminado a probar. Gracias. Wow. Es verdad que un pescadito frito de la playa, pero ¿qué tal una puntica, amor? Te he visto, ¿viste? Nos terminamos la parrilla y miren, es que de verdad no sé qué pasa hoy, pero todo se ve tan rico en la playa. Cachapa con queso. No, que la playa es solo para ceviche, mentira. La playa es buena para todo. De hecho, no solamente vende cachapa con eso, también vende oblea, así que eso puede ser postre. 2 por $15 la cachapa y la oblea en 500 bolívares, que vendrían siendo como $3 más o menos, aproximadamente. Y así, viajeros, desde la posadita de la aldea, mientras no hacemos una sino 2 parrillas, porque es que sentimos que la rejilla es un poquito chiquita, entonces vamos a montar el pollo en una y la carne, el cerdo en otro. Y así, mis locos, vamos a llegar al final de este video. No olvides por favor suscribirte, especialmente tú que estás viendo este video desde el televisor. Agarra el control remoto y dale al botón de suscribir. Y así nos estás apoyando muchísimo. Nosotros seguimos creando contenido y le seguimos publicando todos estos videos gratis acá en YouTube. Nos vemos en unos días con un próximo video.